Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Conversó con la expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Para ponerlo en contexto, Laura Chinchilla fue presidenta de la República de Costa Rica entre el 8 de mayo del 2010 y el 8 de mayo del 2014, convirtiéndose en la primera mujer costarricense electa para este cargo desde que se permitió el voto femenino en 1949, la quinta mujer en América Latina en ser elegida jefa de Estado y la octava presidenta mujer de América Latina. Laura, muy bienvenida, doña Laura, bienvenida aquí a Por Tres Razones y un gusto, un honor tenerla aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Evelyn, y poder llamarme Laura. La verdad que así nos hemos tratado siempre, con mucha confianza y mucho Porque, respeto. claro que Y yo sí. me siento muy a gusto. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación y un caluroso saludo a tu radio escuchas. Laura, qué gusto de verdad tenerte aquí, también porque estamos a escasos días de que se hace un punto de inflexión. El 1 de mayo es considerado un punto de inflexión en nuestro país, cuando hay ese espacio para analizar lo que es una labor legislativa, lo que ha sido una labor ejecutiva, una especie de rendición de cuentas, y enmarcado también en uno de los momentos que el presidente de la Asamblea Legislativa llama más angustiantes del país, cuando la desigualdad está en un pico bastante alto, el desempleo continúa así, la falta de oportunidades y sobre todo el tema de la inseguridad, que bueno, que es producto también de esa desigualdad a la que estamos de alguna forma haciendo algún comentario sobre ella. ¿Cómo has visto el país? ¿Cómo has visto este primer año en lo ejecutivo, en lo legislativo y también en la seguridad ciudadana? Bueno, es difícil meter reflexiones en torno a temas tan diversos y tan complejos en una única frase, pero yo diría que el signo de los tiempos, y esto no solamente es a nivel global, también desafortunadamente se subraya con algunas condiciones locales, nacionales, es la incertidumbre. Me parece que eso es lo que está prevaleciendo. Altísimos niveles de incertidumbre, en donde es muy difícil ser contundente sobre hacia dónde se encamina el país. Y es claro que en estos tiempos, en donde hay tantos vientos huracanados, porque como lo ha llamado el Foro Económico Global, vivimos tiempos de policrisis, es decir, de crisis diversas que se han venido sobreponiendo. Si los países, los gobiernos, no toman decisiones claras, contundentes, con un norte claramente trazado, terminan dejándose llevar por estos vientos huracanados y por supuesto que en consecuencia los resultados pueden ser devastadores. Venimos saliendo de una crisis, de una pandemia con resultados muy fuertes en lo social y bueno, se dio un cambio de gobierno, habían altísimas expectativas por un estilo que se anunciaba diferente. Me parece que además había una agenda que presentó el gobierno entrante que tenía aspectos muy positivos y muy necesarios para el país, particularmente me refiero a dos, todo lo que era entrarle al control de algunos precios de bienes muy ligados a mercados monopólicos en beneficio de la población y también entrarle a algunos temas de reforma institucional que permitieran reducir esa complejidad, esa dispersión y esa cantidad de órganos desconcentrados. También en lo positivo se abrigaba la agenda de comercio exterior, que ha sido muy exitosa para el país, y también se, digamos, comprometía a seguir con las medidas de estabilización macroeconómicas. Sin embargo, a medida que empezaron a darse pasos,
fuimos viendo que si bien había una agenda que en principio era interesante, sólida, buena para el país, en el plano de la gestión política y gubernamental empezaron a reflejarse tantos elementos que fueron capaces no solo de frenar los avances sustantivos, sino que hasta de desviarlos. Es decir, en dos platos, me parece que a un año de gobierno, el gobierno se ha convertido en su propio enemigo para alcanzar las metas que se propuso por un estilo de gestión que lejos de garantizar la efectividad en la concreción de las metas, lo que está es alejándolo de alcanzar esas metas. Y además está generando un enrarecimiento en el clima político e institucional, como yo no recuerdo en la época de la Segunda República de Costa Rica. Y social, ¿verdad, Laura? También socialmente estamos muy confrontados los unos con los otros. Es decir, existen los buenos, existen los malos, algo que siempre tratamos de evitar en este país. Vamos a ver, me parece que eso sobre todo es la intención de la política de comunicación del gobierno, es decir, polarizar en un país en donde, francamente, y te digo porque además me dedico en mis últimos años a visitar varios países trabajando en estos temas, y todavía Costa Rica era de esos poquitos países que se mantenían bastante más distanciados de la polarización política. Entonces yo creo que todavía, desde el punto de vista social, el país estaba en condiciones relativamente buenas, pero sí ha habido una intencionalidad, y esa es la diferencia, que la intencionalidad de un gobierno, en lugar de unir, es dividir. Y eso hace de verdad una diferencia con respecto a lo que vivimos en todos los años anteriores con otro tipo, digamos, con otros gobiernos y otras administraciones. Ahora bien, Laura, en cuanto a la solidez de nuestra democracia también, hay un tema que me parece importante de recalcar, y es la caída que ha tenido nuestro país según el ranking de Periodistas Sin Fronteras en cuanto a la libertad de prensa. La libertad de prensa viene a ser un eje importantísimo también en esta fortaleza que tiene nuestro país como democracia. Y cuando digo esto, quiero dejar claro que no estoy defendiendo ningún interés de ningún medio en particular, porque esa no es mi intención. Yo sé que hay medios de comunicación con negocios, y que estos negocios se han visto confrontados o se pueden ver confrontados con gobiernos o con políticas públicas. Esto sucede, lastimosa o afortunadamente sucede. Pero sí, ya bajar más de 10 puntos en ese ranking, pues es una llamada de atención. Reporteros Sin Fronteras es una de las organizaciones más sólidas cuando medimos fenómenos de democracia, Estado de Derecho y situación de libertades sociales y civiles en los países. De manera que se le escucha con mucha atención. Ayer yo vi, o me contaron, porque yo no escuché el mensaje, leí el discurso del presidente, que el presidente utilizó mucho el recurso a lo que decían organismos internacionales de Costa Rica para un poco apoyar su visión de que el país iba bien. Bueno, hoy abrimos el día con este informe de Reporteros Sin Fronteras, en donde básicamente está diciendo que Costa Rica, que era uno de esos faros de esperanza y de luz, no solamente en América Latina, sino a nivel global, éramos de los 10 países con mayores niveles de solidez en libertad de expresión y comunicación, ha caído en tan solo un año 15 puntos. 15 puntos, correcto. 15 puntos. Y básicamente lo atribuyen a acciones deliberadas del gobierno, y eso es grave. Dice, ha habido un afán, digamos, de afectar medios de comunicación, y también un bloqueo al acceso a la información. Yo no sé, vos como periodista, me imagino que lo ves, no sé a quienes nos escuchan, pero a mí me llama mucho la atención de que yo estaba acostumbrada a leer noticias en donde siempre estaba la versión de la fuente del gobierno. Ya eso no existe, porque nadie le está dando declaraciones
del gobierno a la prensa. Se organizan programas sin participación de la gente del gobierno, nadie habla de parte del gobierno, pero tampoco se permite el acceso a la información oficial. Y eso ha hecho que hoy Costa Rica esté viendo este resquebrajamiento de un elemento fundamental de su sistema democrático. Es una forma de comunicar diferente, así me lo decía a mí el presidente en una entrevista a la que yo tuve acceso después de solicitarla casi durante 3 meses. Me decía él que él tiene su propio show, su propio programa, ¿verdad? Donde él comunica con el pueblo directamente y donde se hace una especie de rifa, pero también hay que ser bien valiente para preguntar en esas conferencias de prensa, porque el presidente le pregunta al periodista, le repregunta muchas veces cosas que el periodista no tiene por qué saber, porque en realidad es el periodista quien obviamente debe estar informado, pero no necesariamente esta es la dinámica a la que estamos acostumbrados. Ahora bien, esta libertad de prensa a la que estábamos acostumbrados, el presidente la atribuye que había algunos medios únicamente que tenían el acceso a la información y ahora él quiere repartirlos a aquellos medios sin corona. Un término que ayer, yo hace pocos días, perdón, el 1 de mayo, empecé a escuchar. Ya antes había escuchado hablar de la prensa canalla, ya antes había escuchado hablar acerca de otros peyorativos, otros términos peyorativos, y a mí lo que me preocupa es que nos polaricemos los costarricenses y tengamos esta sensación de que efectivamente estamos unos contra otros, cuando en realidad la pobreza, la inseguridad, la desigualdad y el desempleo, y no sé si se me está olvidando otra, son nuestros peores enemigos. Sí, vamos a ver, todo eso es cierto, pero sin democracia no vale la pena Sí. abordar otras luchas porque todo, absolutamente todo se impacta. El caso más claro que tenemos en nuestra región es Venezuela. Venezuela y los venezolanos concedieron en un personaje que comunicaba distinto. No están comunicando distinto, porque se sabe que con los medios de comunicación social y las redes sociales, los políticos tenemos ahora la posibilidad de enlazar directo con los ciudadanos y eso no tiene nada de malo. Lo distinto que están haciendo, y esto no es nada novedoso, si ya lo estamos viendo en los manuales de todos los autócratas del mundo. Lo novedoso no es utilizar las redes sociales para contactar a la gente y escucharla. Lo que ellos hacen diferente es que simple y sencillamente liquidan los medios de comunicación, los periodistas que les son críticos o que cuestionan al poder político. Eso es lo distinto y es lo que está pasando ahora. Utilizar además propaganda estatal, que son recursos que pagas vos y yo porque son los impuestos del Estado, para decidir a quién premio y a quién castigo. Eso está pasando en Costa Rica hoy y lo está diciendo Reporteros Sin Fronteras. Entonces sí, yo creo que tenemos muchos temas en la agenda, pero Dios libre, los costarricenses cometan el error que cometieron los venezolanos de decir, no, simplemente se trata de un estilo distinto. No, aquí lo que estamos es frente a alguien que tiene en su agenda como objetivo debilitar una de las variables más importantes de la democracia, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Dinamitando, por cierto, las instituciones sobre las cuales se fundamenta esta democracia. Vamos a empezar con el legislativo. ¿Cómo has visto la labor del legislativo? Porque si hay un sistema de pesos y contrapesos, es el nuestro, la democracia. Y ellos tienen una función también que hacer y es vigilar porque este nuevo estilo de mandatario o de gobierno no pueda irrespetar los límites de los poderes. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho durante este año? Yo esperaba más, te lo confieso, esperaba bastante más, Sí. porque primero me parecía que desde el punto de vista de promover una agenda compartida,
había muchas posibilidades, porque a diferencia de otras asambleas legislativas, sobre todo hablando de los últimos 3 gobiernos antes de este, el fraccionamiento fue menor y con una gran homogeneidad desde el punto de vista doctrinario. No podría decir que prevaleció más bien un centro derecha en la conformación de esa asamblea legislativa. Yo estaba esperanzada en que se pusieran de acuerdo, definieran proyectos con impacto estructural que el país necesitaba. De acuerdo se pusieron, pero con el gobierno, en muchas Bueno, cosas. ya ahorita voy a eso, ¿verdad? Pero no hubo nada de eso, comparada, por ejemplo, con el periodo legislativo anterior, ¿verdad? Que fue, en ese sentido, ejemplar. A pesar de ser tan diferentes, lograron aprobar proyectos complejos, controversiales, pero importantes para el país. Pero cuando además vamos al tema del control político, sí, yo veo mucho estas cosas de actuar ante sus bases, ante las cámaras, golpear la mesa, pegar 4 gritos, pero qué efectividad. ¿A dónde está al día de hoy La una carnita. asamblea que se haya puesto de acuerdo para efectivamente condicionarle al gobierno el no maltratar a nuestra democracia a cambio de proyectos que eran claves para el Ejecutivo? No hemos visto nada de eso. Yo como ciudadana, hoy siento que el primer poder de la República no ha sido ese poder que hubiese podido contener los impulsos destructivos que tiene el gobierno en contra, por ejemplo, de la libertad de prensa en Costa Rica. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Si, vamos a ver, un partido tenía la mayoría de la Asamblea Legislativa, el otro era totalmente nuevo. Liberación tenía la mayoría. El liberal progresista fue la gran sorpresa. Ok, Nueva República, digamos que estaba muy afín en su ideología, pero parece ser que el Frente Amplio ha sido la única fracción que le ha puesto un estate quieto al gobierno. Y yo no me lo esperaba, yo no sé vos, pero para mí ha sido, bueno, una sorpresa y grata, la verdad, grata sorpresa ver que por lo menos estos muchachos tan jóvenes han sabido ponerle un alto, pero también, pues sí me han quedado debiendo. No fue hasta hace un año que el Partido Liberal Progresista se atrevió a decir, bueno, disentimos en esto, disentimos en lo otro, creando tanta expectativa. Liberación Nacional, como bien decís, hace mucho teatro, pero en el fondo, debajo de la mesa, mucho acuerdo en común. Sí, las razones, obviamente sería entrar un poco a especular y yo evito pues ir más allá de lo que estoy viendo. Lo cierto del caso es que los resultados dejan mucho que desear y yo casi me atrevería, porque me hago eco de esa impresión que tenés vos en relación con el papel que ha venido cumpliendo el Frente Amplio. Yo casi me atrevería entonces a decir de que quizás uno de los principales logros que ha tenido el presidente de la República es allanarle el camino al Frente Amplio como una alternativa de gobierno para dentro de 3 años. ¿Por qué? Porque efectivamente al día de hoy son los únicos verdaderos contestatarios algunas de las políticas erradas que tiene el gobierno. Y si esto sigue así, me parece que efectivamente es lo que Costa Rica va a tener dentro de 4 años. Laura, hablando de proyectos y de la carencia de los mismos, el proyecto con el que sale el gobierno es el proyecto de seguridad. Vos presentaste un proyecto de seguridad que recuerdo que el criminólogo Rodrigo Marín, catedrático de la UNED, dijo que había sido el mejor proyecto de seguridad que se había presentado en nuestro país, siendo vos presidenta, y doña Pilar Cisneros, diputada, dijo que era bla, bla, bla. Y bueno, yo tuve oportunidad de leerlo y tenía muchísima más sustancia que esto que presentaron ellos, que de hecho uno de los puntos ya se cayó. Uno de los puntos ya 10, 15 días después ya se cayó, ¿verdad? Que era la jornada de los policías. Así es. ¿Cómo evaluás ese proyecto que es a todas luces un proyecto, pues, que yo no le veo mucha sustancia? Bueno, más que el proyecto en sí mismo, a mí me preocupa la actitud
una vez más, de las autoridades. Está más que claro, porque bueno, otra cosa que estamos empezando a ver, que es algo muy novedoso, es un gobierno que descarta las fuentes sobre las cuales hemos basado nuestro contrato social en Costa Rica. Es decir, vamos a ver, ¿cómo lo explico mejor? En Costa Rica hemos definido el debate público, no porque pensemos distinto, pensamos distinto y discutimos intensamente, pero siempre nos hemos remitido a las mismas fuentes para validar lo que decimos. Esa ha sido una base fundamental, son bases técnicas, son bases científicas, como la Contraloría General de la República, como el INEC, como las universidades públicas, todo ese conocimiento, esos indicadores. Y resulta que ahora el gobierno, cuando los indicadores no le sirven, desacredita esas fuentes. Pero más allá de eso, cuando vemos lo que nos están diciendo los indicadores oficiales, estamos atravesando la peor ola de violencia que recuerda nuestro país en toda su historia. Nunca como antes se habían producido tantos asesinatos sangrientos, todos ellos, que involucran además a gente inocente, que involucran además a niños y a jóvenes. Y entonces estamos viendo esto, estamos viendo que como resultado del crecimiento de esta violencia criminal, también está creciendo la alarma social. Ya hoy 35% de los ciudadanos están diciendo que el principal problema del país es la seguridad. Sí. Y el gobierno pareciera no haber escuchado esto, porque cuando de pronto se vio de alguna manera atrapado entre un grupo de expertos que clamaban una y otra vez la necesidad de presentar propuestas, cuando el presidente del Poder Legislativo anunció que iba a convocar una reunión sobre el tema, cuando el presidente del Poder Judicial también dijo algo, entonces pareciera que corrieron a presentar algo, pero no fue algo que estaba sustentado en la reflexión, en la consulta. De ahí que no pasara la prueba ni de 24 horas porque se desbarató. Y no solamente se desbarató en su pilar fundamental, que es la acción policial, sin la cual no puede haber una propuesta de seguridad creíble. Yo estoy segura que lo que ahí pasó le hizo mucho daño al ánimo de los policías. Y si los policías no están motivados, va a ser muy difícil enfrentar esto. Entonces sí, la propuesta fue una propuesta de última hora. Pensaron y se preocuparon mucho más en cómo se iba a comunicar, cómo iba a lucir al presidente, que en los aspectos sustantivos de la propuesta que se presentó. Porque en realidad pienso que hay mucho de eso, hay mucho de efectismo. Sin embargo, al día de hoy todavía pareciera que a un número importante de costarricenses les satisface este mensaje de bronca, de ira, y es porque la clase política tradicional en algo ha debido de fallar. Y es también un momento de reflexión para analizar, pues, en qué falló la clase política tradicional, los partidos políticos tradicionales, que no supieron tal vez renovar sus cuadros a la hora de hacerlo para que Rodrigo Chávez llegara a ser presidente de Costa Rica. Un hombre, como él mismo lo dice, por el cual nadie se pensó que íbamos a dar el voto. Vamos a ver, yo creo que ningún político con los que yo haya conversado, de esos que llamamos tradicionales, presume que fue infalible todo su comportamiento, lo que hizo. Yo creo que a lo largo del mismo ejercicio de gobernar aceptábamos nuestros errores. Si es que, Evelyn, vivíamos en un permanente ejercicio de rendición de cuentas, o es que se nos ha olvidado. Todos los días la prensa nos interrogaba. Sobre todo vos, que fuiste la primera mujer presidenta. Tal O cual. sea, Entonces, yo fui periodista en esa época y yo lo sé. Es decir, si alguien estuvo bajo la lupa y bajo la crítica constante y permanente, fue Laura Chinchilla.
Eso es, y nosotros respondíamos y reconocíamos cuando habían errores, echábamos para atrás, se había que echar para atrás, en fin, lo que quiero decir es que sí es cierto, no hay obra humana infalible, muchísimo menos la política, que está llena de tanta contingencia de tipo precisamente humano, ¿no? Y emocional también. Entonces nadie está pretendiendo decir que el pasado fue perfecto. Ujú. Tampoco nadie estaba negando la posibilidad, porque de por sí ya había pasado, de que viniera alguien nuevo al escenario político, ya el PAC había llegado, o que viniera un outsider de la política, alguien que viniera del sector empresarial, etcétera. Esas cosas estaban dentro de lo posible. Aquí el problema es que se llega montado desde una campaña que efectivamente ya promovía el uso de una diatriba y una retórica claramente populista, divisiva, pero no acabó ahí. Se está gobernando exactamente con la misma retórica y los resultados son bastante magros y algunos de ellos hasta contraproducentes para el país. Entonces, vamos, vaya, ¿a qué vamos a premiar? Vamos a premiar a la retórica, porque o la vamos a justificar, porque de alguna manera entronca con los ciudadanos que siguen bravos, o vamos a poder decir, un momento, señores, perdemos a la racionalidad, porque conducir un país es mucho más que alentar las emociones, es por sobre todo buscar soluciones efectivas a los problemas que tenemos. Y es que aquí no se puede hablar, Laura, estoy leyendo aquí que trabajas como conferencista en foros sobre liderazgo en la gestión pública, democracia y derecho electoral. Aquí no se puede hablar ni siquiera de una ideología. No estamos hablando de una ideología, estamos hablando de una forma de gobernanza. Aquí estamos hablando de un estilo de político, entre comillas, que están absolutamente despojados de valores y de algo que es muy importante en el ejercicio de poder, de elementos de autocontención. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de valores, independientemente de si se promueven políticas hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando hablamos de valores, son de los valores democráticos que tienen que regir el ejercicio del poder para que el poder no se desboque, ¿ok? Del respeto a los medios de comunicación y a la crítica que viene de ahí, del respeto a la independencia de poderes, de respeto al Estado de Derecho, etcétera. Estos nuevos líderes simplemente desprecian este tipo de valores, están despojados de ellos. Y en segundo término, estamos hablando de que estos elementos de autocontención simple y sencillamente no existen. Hay un desboque total. Y esto es muy grave porque si un líder no se pone sus propios límites en el ejercicio del poder, tenemos experiencias históricas sumamente traumáticas, ¿no? Sumamente traumáticas desde los casos del nacionalismo y el fascismo en los años 30 y 40 en Europa, hasta lo que han sido los liderazgos mesiánicos de América Latina en conjunción, digamos, con los estados militarizados. Es decir, no hay una experiencia que nos diga que gobernar despojado de valores y brincándose todas estas barreras de contención al ejercicio del poder den buenos resultados para un país. ¿Cómo has visto el papel de don Rodrigo Arias en esta tesitura? Porque, a ver, fue reelecto como presidente de la Asamblea Legislativa. Durante el primer año, esta contención, esta
este tratar de contener los ímpetus del presidente, pues hubo algún tipo de intento, no sé si lo logró porque bueno, es toda una labor. En su discurso lo llamó a tender puentes, a dialogar, e incluso le dijo que el cerrar la Fundación Omar Dengo era un experimento fallido, ¿verdad? Sin embargo, no sé si el poder de sus palabras tendrá el alcance requerido para lograrlo. Yo no creo que el poder de las palabras tenga ningún efecto en este presidente. Y me parece que seguir apostando al poder de las palabras, en términos de afectar el comportamiento del presidente, me parece que no. Sí lo recupero porque es el tipo de discurso en el que creo, y creo que don Rodrigo no está haciendo más que ser consistente con sus convicciones de cuál es el tipo de liderazgo que debemos promover en el país, un liderazgo que aunque tenga diferencias, debe ser respetuoso, un liderazgo que sabe que las palabras cuentan y que además se educa a la gente a través de lo que se dice. Y entonces, en ese sentido, don Rodrigo se está comportando como siempre se ha comportado, es decir, un político de altura que tiene visión y respeta a su interlocutor. Pero de ahí a pretender que con esto baste para cambiar, si en un año no cambió, no va a cambiar hacia adelante. Yo creo que el poder legislativo tendrá que recurrir a otro tipo de instrumentos para hacer valer de manera efectiva el ejercicio del control político. La negociación, por ejemplo, o no votar los proyectos, ¿qué tipo de presiones funcionan ahí? Mira, o sea, hay muchas, yo fui diputada y Por recuerdo, eso, es decir, negociaciones claras, ¿verdad? Es decir, o usted echa para atrás una medida que a todas luces es inconveniente para el país, o simplemente este otro proyecto que para usted es tan importante o este nombramiento no avanza, ¿verdad? No se trata de boicotear en absoluto. Insisto, el mayor enemigo que tiene este gobierno es el propio gobierno. Ellos son los que se boicotean todos los días, quemando puentes, insultando, dinamitando. ¿verdad? Se trata básicamente de ayudar a centrar una agenda que tiene necesariamente que beneficiar y no hacer daño al país. Lo último que no entendí es lo de la Fundación Omar Dengo y más recientemente lo de Comex, Procomer y CINDE, que siendo entidades públicas han actuado de una forma excepcionalmente buena. Esto ¿cómo lo interpretas? Esto ha sido un baldazo de agua fría y debe de ser un baldazo de agua fría también para las cámaras, para los empresarios, para la sociedad civil en general. Una pataleta más. Una pataleta más. O sea, aquí tenemos a un individuo que se convirtió esclavo de las redes sociales a las que les atribuye un poder que quizás no necesariamente tiene, pero que él lo ve así, y a las encuestas de opinión. Y hace todo en función de esto. Me parece que se está esclavizando, pero lo peor es que está llevándose al país al abismo, porque, de nuevo, explicar las decisiones de la FOD, Exactamente. ¿verdad? Porque fueron creadas por un gobierno así asá y alimentada por gobiernos así asá, desquitarse con CINDE, porque también fue creado por un gobierno así asá, etcétera. Definitivamente son argumentos absolutamente mezquinos, ¿no? Enanos, del tamaño posiblemente de quien tiene una visión o pretende tener una visión del país. No hay explicación alguna, y por eso entonces regreso a mi argumento anterior. Dejemos ya de tratar de explicar el porqué y actúen en consonancia, exijan, hagan valer el poder que tienen para poder detener la destrucción que hemos estado viendo, especialmente en estos últimos días. Esto está en manos, Laura, de la Asamblea Legislativa, está en manos de los medios de comunicación que señalamos, que tratamos de señalar lo que nos parece incorrecto, está en manos de la sociedad civil. ¿De quién? De todos, de De todos, todos. de todos.
Sí, sí, ¿verdad? Es decir, cuando yo veo las razones, digamos, últimas del deterioro democrático en los países que ya no pudieron echar para atrás, ciertamente mucho de eso estuvo en un maridaje de conveniencia entre sectores privados y el poder, en sociedades que no se preocuparon oportunamente, que relativizaron la importancia de la libertad, de la democracia, privilegiándolo por otro tipo de pasiones, y de sectores políticos que no se atrevieron, que no tuvieron las agallas. Es decir, todos pecaron un poquito y yo creo que si queremos de verdad, por lo menos, no enderezar totalmente el rumbo, me parece que ya la apuesta está hecha, son 3 años más de este gobierno, pero sí por lo menos atenuar algunos de los ímpetus más negativos y ojalá más bien exaltar algunas cosas buenas que todavía se puedan rescatar del gobierno. Me parece que todos tenemos que hacer nuestro papel. ¿Ves cosas positivas también dentro del gobierno? Personas que son valiosas y que están trabajando con el presidente hoy. Bueno, es que parte del problema, entre Es todos que los problemas que todos tiene, los focos están sobre él. entre todos los problemas de gestión que este gobierno tiene uno que es muy grave, y es que el presidente se comporta ante sus ministros más como un capataz, ¿verdad? Ujú. Un capataz, los capataces eran además hombres rudos, eran propios además de una época del desarrollo, de plantaciones agrícolas, de la historia de la humanidad, ¿verdad? Las Ujú. plantaciones de hule, las plantaciones de cacao, de banano. Eh, este, Cuando en el fondo los ministros tienen que ser para uno colegas capaces de sobreponerse a la investidura, digamos, presidencial y hacer valer su criterio y sus opiniones, al punto en muchas ocasiones de advertir al presidente de posibles errores, de corregirlo y hasta de hacer críticas sanas. Lo único que uno no puede tolerarle a un ministro son dos cosas: el ser corrupto, ¿verdad? O ser traicionero a la causa. Pero todo lo demás es indispensable. Y en este gabinete lo que hay es un reino del terror. Es un reino del terror. Es que no se atreven a decir nada. Y Ujú. entonces, yo conozco a varios ministros, pero los veo actuando como están actuando y digo para mis adentros, No lo eso conozco. no los conozco. Y lo único que lo explica es que no tienen opción. Lo cual, quiero decirte una cosa, obviamente se me ha caído la imagen de algunos de ellos, porque a mí me tocó gobernar para presidentes. Y cuando habían discrepancias, prefería presentar mi renuncia Ujú. que contestar alguna decisión que me parecía que iba en contra de mis principios. Y estamos viendo varios que desgraciadamente están ahí callados a la sombra del presidente. Sí, se han develado realidades y personalidades pues que sí, que realmente no dejan de sorprendernos. Laura, no quisiera terminar esta entrevista que va en diferido sin antes aclarar, porque sé que me van a preguntar mucho por el juicio de la trocha, que yo trabajaba en un canal de televisión cuando estalla lo de la trocha y contesto el teléfono y es la presidenta la que nos informa sobre lo que estaba sucediendo en la ruta 1856. Para aquellos que pueden estar preguntando por eso, para que quede esto totalmente aclarado, que yo misma doy fe de que esto sucedió y que es un juicio que efectivamente ha tomado, es cierto, 11 años, por cuestiones meramente, entiendo, judiciales. Que bueno, que es parte también de la crítica que le hace la gente al Poder Judicial, pero que es algo que debe de resolverse, todas esas trabas que tenemos en nuestro Poder Judicial, que no es perfecto, que es perfectible, como todo en la democracia. Estoy deseando como nadie en este país, no solamente que llegue ese juicio, que se abra,
sino que haya una sanción, ojalá a la altura de las circunstancias, porque si se mide por lo que se robaron, con toda franqueza, no fue mucho. Estamos hablando más o menos de unos 1.000 millones de colones, no comparado con otros casos de corrupción que ha vivido el país. Pero es que se perdió la obra. Al final se perdió la obra porque no se pudo intervenir más esos caminos rústicos que le habrían dado vuelta al estado de la situación tan dura que viven los habitantes de la frontera norte de Costa Rica, ¿no? Pero además también nos habría permitido ser más efectivos en las labores de protección de nuestra soberanía frente a una dictadura que se ha venido consolidando en Nicaragua. Así que a veces me preguntan que si yo me arrepiento de haber hecho esta denuncia, porque 11 años después la impunidad sigue, y yo pagué un costo político altísimo. Fue el escándalo más grande cuando yo misma había hecho la denuncia, pero ¿qué te puedo decir? Si hoy volviera a pasar y supiera cuáles van a ser las consecuencias, lo volvería a hacer por una razón muy simple. Nunca he podido quedarme callada cuando he visto alguna injusticia cometerse o algún acto de corrupción. Y bueno, eso me lo denunciaron y yo me vi obligada a contárselo a la gente y a denunciarlo ante el país. Vámonos a la cereza en el pastel. Laura, yo termino el programa pidiéndole a mis invitados que hagan una reflexión final acerca de este repaso que hemos hecho de este último año de gestión presidencial y legislativa. Además de país, una reflexión final de tu parte. Bueno, vamos a ver, yo no tengo la menor duda de que Costa Rica ha llegado donde ha llegado con sus limitaciones, pero también con sus enormes logros, gracias precisamente a que muchas generaciones por muchos años empujamos el país en una misma dirección. Creo que es un momento para preguntarnos a nosotros mismos cuáles son esas cosas que tenemos que proteger, que no podemos permitir que se debiliten, porque han estado a la base de nuestro éxito. Y una de esas principales cosas ha sido nuestra democracia. Yo quiero en ese sentido destacar la urgencia que tenemos para que partidos políticos, sociedad civil, por supuesto, los reporteros y la prensa que están en esa primera línea de defensa se mantengan con sus mejores convicciones defendiendo los valores de nuestra democracia. Ojalá que podamos también avanzar en la resolución de otros problemas, pero si dejamos perder la democracia, todo lo demás se nos puede perder también. Yo la pongo también por nuestra democracia y la honra ajena. Somos muy poquitos habitantes, tenemos que cuidarla como un tesoro. La verdad es que la honra es algo que con lo que no se puede jugar, no se debe jugar, y bueno, es valiosísima, es nuestra dignidad. Muchas gracias, Laura Chinchilla. Ha sido un gusto. Un fuerte abrazo, como siempre. Un gusto conversar con Laura Chinchilla, querida expresidenta de la República, gran amiga, y la verdad es que un gusto también contar con la compañía de todos ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.